Todos sabemos que el segmento Maxi Trail ha canibalizado las grandes ruteras de toda la vida. Por eso en este vídeo vamos a contaros, algunos consejitos para que afrontéis vuestros grandes viajes, vuestras primeras rutas en moto, moto trail, pues de una manera aceptable. Por eso contamos con el inestimable ayuda de Miquel Silvestre. ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo Eso no lo esperabais, ¿eh? La última vez que te vi llevabas una BMW y ahora creo que es algo diferente. ¿Hemos cambiado? Yo creo que para mejor. Perfecto, entonces, ¿no? Sí, estoy contento. Fantástico. Pues nada, vamos a ilustrar un poquito a nuestros seguidores para que, ¿vale? Mejor que tú, que has recorrido medio mundo. Vamos a hablar un poquito sobre viajes, motos y esas cosas que nos gustan. Un poquito de todo. Fantástico. Bueno, Miquel, entonces, lo que hemos comentado, al final el trail está de moda, mucha gente quiere iniciarse en esto de los viajes, pero claro, te pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer en la moto? Ya vimos el otro día protecciones básicas para motos trail que quieren hacer un poquito de off-road, pero desde el punto de vista del viajero, ¿qué elementos esenciales? Hombre, desde el punto de vista del viajero, no considerado como trail para meternos por el campo con una moto de forma exclusiva, el viajero lo que necesita son dos cosas fundamentales, ¿no? O tres, ¿no? Comodidad de conducción, son largas tiradas en moto, normalmente te tiras prácticamente todo el día en la moto, desde que amanece hasta que te pierdes el sol, porque lo que quieres es hacer lo más kilómetros posibles. Normalmente tenemos poco tiempo y queremos llegar a sitios que están lejanos. Después, capacidad de carga. Nosotros, sobre todo si viajamos con acompañante, necesitamos cargar el equipaje, el nuestro y el de la persona que nos acompaña, y si viajamos solos, normalmente vamos a querer llevar equipo de acampada, llevar una serie de... por si acaso. Yo cada vez viajo con menos cosas, pero también es cierto que dependiendo del viaje que hagas, puedes llevar más o menos equipaje. Fundamentalmente cuando vas por asfalto, puedes llevar más equipaje que cuando vas por campo, porque el campo es más incómodo, se mueve más, es menos estable. Y después, protección de la mecánica de la moto, de piezas esenciales de la moto, porque cualquier caída que se puede dar en cualquier situación, en cualquier momento, aunque tú seas muy prudente, siempre te puede aparecer cualquier conductor imprudente, despistado. Es muy fácil tener un pequeño golpe, no te digo yo un gran golpe que nos averiemos nosotros físicamente, sino simplemente una caída tonta que podamos tener porque vamos a aparcar la moto en garajes extraños, en recepciones de hotel, con pisos irregulares. La moto se nos puede caer y un pequeño desperfecto que nos deje averiada la moto sin poder moverse, cuando estamos a 2000 kilómetros de aquí, en un país donde no podemos encontrar piezas, pues entonces nos puede complicar enormemente, nos arruina las vacaciones, ¿no? Entonces, ergonomía, defensa y capacidad de carga. Entonces, ¿En tu moto, por ejemplo? En la moto. Empezando por este modelo, ¿no? Aunque los comentarios que voy a hacer o las piezas que vamos a explicar serían exportables prácticamente para cualquier moto, ¿no? Pero por ejemplo, empezando por arriba, una de las piezas esenciales que en la Panamérica yo considero que debes comprar sí o sí es esta pieza, que en este caso es de Wunderlich, que lo que hace es fijar de una forma más estable y más segura el parabrisas, es decir, la pantalla. La pantalla no es más alta, es la pantalla original. Wunderlich tiene unas pantallas bastante más altas, tiene una más corta, como más deportiva, y luego tiene otra que protege más. En mi caso, como yo no tengo la altura de un alemán, a mí la pantalla maratón que tiene Wunderlich es demasiado alta, me cubre. En cambio, yo con el asiento en la posición baja y la pantalla original con este soporte me cubre perfectamente, estoy perfectamente protegido del viento. Cuando nosotros viajamos por carretera, pues nos interesa tener una buena protección aerodinámica. Cambia completamente la película en cuanto al cansancio. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a traquetear por campo, la pieza original de Harley es muy endeble, se vibra enormemente la pantalla, entonces lo convierte primero en incómodo y después aumenta la fragilidad de la moto, con lo cual nos podríamos encontrar sin pantalla al cabo de poco tiempo. Entonces esta pieza lo que hace es garantiza una extraordinaria solidez de todo el conjunto.
Después, si nosotros seguimos cosas que tú no hayas explicado en otras motos, porque más o menos todas llevan lo mismo, Sí. por ejemplo, la ergonomía. La ergonomía en esta moto es muy fácil complementarla para grandes tiradas con esta piececilla. Esto es muy típico de Harley, ¿no? Sí. Y entonces a mí me gusta porque Wunderlich, que ha fabricado un montón de piezas para convertir esta moto en una gran rutera y aventurera, no se ha olvidado del foot peg, ¿no? Que esto es muy tradicional de las motos Sí, custom, ¿no? custom, Como sí. vemos, la Pan America tiene este diseño con el depósito de lágrima que recuerda mucho, y también el frontal recuerda mucho a las Harleys custom, ¿no? O sea, mantiene esa esencia, Sí. esa línea. Entonces, tú pones aquí el pie. Y entonces esto, para largas Te tiradas relaja, ¿no? por autopista, pues oye, se echa muchísimo, o sea, se agradece muchísimo. Porque yo a veces con los boxer, ¿qué pasa? Que tienen los cilindros que sobresalen, no puedes poner las piernas encima. A veces yo ponía el pie encima del cilindro para intentar buscar una, porque al final cuando llevas muchos kilómetros el te culo molesta. se te duerme, entonces te mueves de un lado a otro para intentar buscar una postura más relajada. Entonces esto, que es un pequeño accesorio y no es caro, y bueno, pues así recogido no perjudica para nada la conducción off-road, no se va a enganchar con nada, y simplemente con un movimiento de los pies lo tienes aquí puesto y vas aquí. Sí, para carretera, perfecto. Ya me faltaría el cuelgamonos, Vale, ¿no? vale, perfecto. Entonces, esto ya es muy típico, muy específico de esta moto. También nos encontramos que esta moto, que mantiene la esencia de Harley, en el sentido que tiene aquí los cables que salen a las bujías. Esto no es habitual en una moto trail porque queda muy expuesto, y vemos que Wunderlich ha fabricado esta pieza que en caso de una caída lateral nos va a proteger, porque si nosotros nos cargamos esto con una piedra, se acabó el viaje. Adiós. Y luego vete tú y encuentra un repuesto de esta pieza no sé, en Albania, ¿no? Entonces, esto es difícil de conseguir, y esto nosotros lo vamos a encontrar, por ejemplo, también en la BMW, en la 1200, en los motores boxers. Ahí llevan el potenciómetro, lo tienen un poco Sí. aquí. También tiene una pieza específica que protege esa pieza, porque esto que no le damos importancia hasta que casca. Hasta que pasa, ¿no? Hasta que casca. Entonces, cuando te has quedado sin potenciómetro o te has quedado sin esta pieza en viaje y no encuentras un repuesto, porque esto no se puede reparar, pues entonces te das cuenta de la importancia que tiene gastarse, no sé, los 50, 60 euros que cuesta esta piececilla, porque no es de las cosas que dices, joder, la moto está Sí, súper de no es aventura, lo es que típico. a veces ni te das cuenta de que la tienes puesta. Sí, pero son detalles, pero es un creo que- detalle que hay otros detalles que pueden ser simplemente estéticos, ¿no? Esto de proteger estas piececillas pequeñas del motor, pero vitales para que la moto siga andando, esto es básico. Y después, ¿yo qué recomendaría? Las estriberas anchas. ¿no? Esto, yo en todas las motos trail que he usado, van siempre con una protección de goma. Esta protección de goma la quito directamente, no me sirve para nada. Yo no quiero una protección de goma porque tú vas, cuando vas sentado, vas con los pies apoyados. Entonces, ¿qué es lo que consigues con los dientes de la pieza metálica? Agarrarte mejor más. a la bota. Cuando te has pisado barro o tienes polvo, material del campo, ¿no? Material resbaladizo, Sí, esto agua. hace que te agarres mejor. Pero ¿qué ocurre? Tú en una moto de estas, para conducirla por campo, inmediatamente tienes que moverte de pie, porque son muchos kilos de moto, tienes que anticiparte a los obstáculos que te vas a encontrar en el Está camino, claro. y porque el movimiento de tu cuerpo de pie es el que va a permitir mover la moto, dirigirla hacia un lado u otro. Es fundamental que estas motos se conduzcan de pie en cuanto pisamos una pista, y entonces nosotros las vamos con los dos deditos puestos, y manejando, desplazando el peso de un lado a otro. Si nosotros vamos a hacer 500 metros nos da lo mismo, pero si nos vamos a hacer 10 kilómetros de pista, son ya muchos minutos subido sobre las plantas de los pies. Cuando tú tienes una estribera más estrecha, ¿qué es lo que hace? Concentra marca. el peso en una superficie pequeña. Si tú tienes una superficie más ancha, distribuyes mejor el peso, y entonces se nota una barbaridad cuando tú vas plantado sobre unas estriberas anchas. Y también no es una pieza excesivamente cara, Sí. y es una pieza que en cuanto vayas a realizar, te vas a ir a Marruecos con los colegas, te vas a montar unas pistas, vas a hacer pistas, te vas a dar cuenta como los que llevan esto van más descansados que los que no lo llevan, porque al final te duermen una barbaridad las plantas de los pies. Y después las maletas, capacidad de carga. Yo en este sentido no soy muy ortodoxo, porque a mí he llevado todo tipo de maletas, textiles, metálicas, De plástico. macutos. Al final, en esos viajes que mayoritariamente son por asfalto,
yo recomiendo las maletas de aluminio. No solamente porque son más bonitas y son como más aventureras, porque eso también hay que reconocer que la estética dice mucho. Tú cuando tienes tu moto equipada con maletas de aluminio, te parece que es una moto súper aventurera, la tienes aparcada en una calle de Madrid, pero cada vez que te diriges a tu moto, si tú la ves ahí con sus maletas, sus pegatinas, dices, qué moto más chula tengo, podría darme la vuelta al mundo. A lo mejor no te la das nunca, ¿no? Pero tú tienes alimentas ese sueño. Pero ¿qué pasa con las maletas de aluminio? Pues que tienen una ventaja fundamentalmente. Cuando nosotros nos vamos de viaje, o incluso cuando estamos en España, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros cerramos esto con llave. Entonces tú guardas aquí tus cosas, lo cierras con llave, te vas a dormir al hotel y te olvidas, porque lo has cerrado con llave. Que no es imprescindible tener la llave, que yo me he hecho viajes enormes sin las llaves y sin cerraduras, porque la gente no suele robarte por ahí. Pero tú te quedas más tranquilo sabiendo que tú llevas aquí tus cosas. Por ejemplo, no llevas el equipaje completo, pero te vas a dar una vuelta, llevas la chaqueta, hace calor, coges tu chaqueta, vas a ver un castillo, un monumento, pum, la guardas aquí, cierras y ya sabes que tu chaqueta está ahí protegida. Entonces, es importante esa función de seguridad, de caja fuerte. Las maletas de aluminio cumplen esa función de caja fuerte. Después, si tienes dos maletas con una capacidad bastante importante, como son estas, pues tú te repartes con tu mujer si vas a viajar acompañado. Es decir, tú sabes que tú tienes tu maleta, yo tengo tu maleta y compartimos el top case o compartimos el Makuto. Entonces, psicológicamente ayuda. Dice, tú cuentas con este espacio, y no me traigas más chorradas, ¿no? Entonces, bueno, pues tu mujer ya sabe que, bueno, pues yo me quedo con la que no tiene el tubo de escape, que es más grande, ¿no? Pero bueno, las maletas de aluminio después tienen una función importante también, y es que cuando se te cae la moto te ayudan a levantarla. Muchas veces se nos cae la moto y no es no es lo mismo una moto completamente vencida, que hay que levantar a pulso desde abajo, que una moto que ha quedado apoyada sobre las maletas. Las maletas también cumplen esa función, ayudan a levantar la moto, sobre todo si viajas solo y te quedas tirado, se te cae, se te puede caer en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen las maletas de aluminio? El problema que tienen las maletas de aluminio es que muchas veces no son estancas. Vamos a por lo barato y nos encontramos que la maleta no tiene este reborde de goma, que en este caso sí tiene Wunderlich, ¿no? Que estamos hablando prácticamente de un dedo de goma. Esto hace que cuando llueve no se te mete, y como te llueve muchas veces por la carretera, tú tienes esto herméticamente cerrado. Tú pones unas maletas, digamos, más baratas, que no tienen ese reborde de goma tan fuerte, que cierre herméticamente y entonces se te mete el agua. Y luego, otra cosa que hay que tener muy en cuenta cuando ponemos maletas, y esto a veces no se explica, es tú tienes que tener unas maletas que cuando tú te pones sobre la moto, te pones detrás, intentas mover esto y mueves la moto, no se mueven las maletas. Mueve la maleta. Es decir, porque la maleta no solamente es la maleta, que quede bonita, que sea una caja de metal, no, la maleta lo que tiene es unos anclajes, unos herrajes. Estos anclajes tienen que ir directamente al chasis de la moto y tienen que ir unidos a sí mismos, porque yo he visto sistemas que van anclados a el soporte de la matrícula. Claro, eso es plástico. Tú mueves esto, la matrícula se mueve. Entonces, ¿qué ocurre? Tú cuando empiezas eso a bambolear, a traquetear, todo el conjunto se va descuajaringando. Entonces, fundamental, las defensas siempre al chasis o al propio anclaje de la maleta, es decir, la maleta lleva su anclaje unido, una barra que las une, y además va perfectamente unido al chasis de la moto, no va a ninguna pieza suelta, a ninguna pieza que vibre. Entonces, la rigidez, porque si no lo que estás llevando son unas cajas pesadas que te van a dar problemas, entonces es mejor llevar unas textiles. Las textiles están muy bien, son muy resistentes en el caso de impacto porque no se rompen, las peores son las de plástico, porque una de plástico, con el más mínimo golpe, ¡pum!, se queda tu equipaje desperdigado. Pero ¿qué ocurre con las textiles? Que no tienen seguridad. O sea, tú no te puedes dejar unas maletas textiles aparcadas en un hotel de África, porque no sabes qué va a pasar con eso. Entonces, esto son pequeñas cajas fuertes que la cerradura nos permite gran capacidad de carga y sobre todo seguridad. Yo he viajado muchísimas veces sin las maletas porque, hombre, ya cuando voy a hacer Mongolia, por ejemplo, voy a estar navegando, voy a estar metiéndome en la estepa, va a ser muchísimo tiempo de conducción fuera de carretera, lo que no quiero es el traqueteo que supone esto. Pero cuando nosotros vamos a hacer viajes mayoritariamente por asfalto y algunos tramos de pista, las maletas de aluminio son la mejor opción. Otra cosa es que ya decidas ponerle top case o no. El top case es muy útil, por ejemplo, en ciudad para guardar el casco, no es tan útil cuando vas a viajar vas a hacer pista, porque eso es mucho más inestable que las maletas laterales, pero eso ya va por gustos. Va por gustos. Bueno, Miquel, ¿qué te parece si seguimos un poquito el camino? Venga, que ahora se pone empedrado y empinado. Sí, un poquito de road como nos gusta. Está chula la pista esta. Es de las que me gusta a mí hacer aquí cerca de Madrid. Sí, para desahogarme un poco
Así me desfogo y me bajo y estoy Y ya te cerca de bajas casa. tranquilito, ¿no? Venga, pues vámonos para allá. Venga. Bueno, Miquel, cuéntame un poco, ¿cuándo empezaste en esto de los viajes y sobre todo, por qué? ¿Por qué y por qué te dio el flux? Pues empecé en esto de los viajes en moto. La verdad es que los primeros viajes en moto que yo hice los hice como paquete en la moto de mi padre. O sea, recuerdo haber viajado con él de pequeño, de niño. Él siempre tuvo motos y tenía motos grandes. Y entonces pues sí que recuerdo haberme metido kilómetros y kilómetros en la moto para hacer algún viaje con mi padre, que me parecía muy divertido el hecho de viajar en moto con mi padre. Yo era el que se encargaba de saludar y tal, ¿no? Después empecé también a viajar cuando estaba estudiando en la universidad, porque tenía una XT3,5. Yo vivía en Madrid, mi novia vivía en Valencia y en aquella época no existía autopista, ni bueno, autovía. Y entonces si quería ver a mi novia, pues tienes que bajar a Valencia, me tenía que bajar en la moto. Y entonces pues recuerdo que con aquella XT, que todavía conservo, pues en las rectas de La Mancha pues me pasaban todos los coches, pero después llegando a la Comunidad de Valencia, en Requena, pues ahí en los pantanos de Contreras y tal, y de Alarcón, pues ahí ya empieza la cosa a ponerse revirada. Entonces ahí era cuando mi Yamaha pues recuperaba su autoestima, ¿no? Pues entonces ya adelantaba los coches, a coches de aquella época, ¿no? El Ford Fiesta, el Renault 5, en fin, aquellos cascajos, ¿no? Y ya después empecé a viajar en moto de forma más regular internacionalmente. En el año 2008, ¿no? Ahí ya empecé a hacer mis primeros viajes. Yo pedí la excedencia como registrador de la propiedad y entonces yo lo que quería era escribir una novela, quería escribir literatura, y lo que hice fue irme a Irlanda a, bueno, pues aprender inglés, ¿no? Y era como la excusa, el poner tierra de por medio con España. Y entonces me fui, en ese momento tenía una K1200R y me fui con la K1200R, me fui hasta Irlanda y me encantó la sensación de cruzar Francia por mi cuenta. Me pareció una gran aventura, eso que ahora mismo me parecería menos aventura, pero yo creo que la aventura es siempre una cuestión puramente personal, ¿no? Entonces, para unos pueden ser darse la vuelta al mundo, para otros pueden ser viajar por primera vez a Marruecos. Para mí, en aquel momento, llegar a Irlanda en moto, que tuve que llegar hasta la Bretaña francesa, hasta Roscoff, allí coger un ferry y después cruzar la isla, pues me parecía una gran aventura, y ahí me quedé viviendo varios meses. Y entonces ahí fue cuando se produjo una circunstancia muy curiosa. Me escribió un amigo y me dijo que si estaba en Irlanda, pues buscara a los náufragos de la Armada Invencible. Entonces yo me dediqué a seguir las huellas de los náufragos de la Armada Invencible en moto por Irlanda. Descubrí una historia que desconocía por completo, nadie me había contado en el colegio, y entonces empecé a escribir reportajes sobre mis viajes en moto siguiendo las huellas de exploradores españoles, ¿no? En ese caso de un náufrago de la Armada Invencible, que era el capitán Francisco de Cuéllar. Inmediatamente eso se publicó en reportaje en ABC a todo color, y entonces yo vi que allí había un nicho que era el de rescatar la historia poco conocida de la exploración española con el viaje en moto, ¿no? Mi propia experiencia personal, lo bien que yo me lo estaba pasando, lo mal que lo estaba pasando cuando llovía, con el sufrimiento y demás, pero con un leitmotiv, ¿no? Que era este rescatar acontecimientos históricos, ¿no? Entonces eso me abrió las puertas de medios, de no solamente motociclistas, sino medios de carácter general, El País, ABC, pues bueno, me publicaron los reportajes, y entonces a partir de ese momento yo vi que había ahí un sector profesional que podía explorar, ¿no? Porque hasta ese momento se había escrito de viajes en moto en la prensa especializada, pero no se había escrito de viajes en moto, digamos, con una prosa literaria correcta, buscando un poco más del contenido, histórico, ¿no? Sí, la sustancia, y eso accedió al público generalista. Entonces a mí ya me empezaron a conocer como el de la moto en periódicos, digamos, más o menos serios, y después ahí ya pasé a hacer los vídeos, di la vuelta al mundo, y después ahí pasé a colaborar con Televisión Española, a dirigir la serie Diario de un Nómada, y luego pues ya estoy en Amazon Prime, en distintas cadenas, ¿no? Pero siempre con esta vocación de contar un contenido cultural, pero que el vehículo de exploración sea la motocicleta, ¿no? Porque al final la motocicleta, aunque no montes en moto, lo que sí yo he comprobado es que hasta las señoras mayores jubiladas la moto la reconocen, ¿no? La moto les gusta, la moto la ven como un icono de libertad, un icono de dinámico, ¿no? O sea, tú
si haces una serie de viajes en coche, al final el coche lo puedes poner Sí. en plano, 4 planos, ¿no? Pero no puedes poner, como yo hago las transiciones, de minutos de la moto en el paisaje, porque la moto, al final se ve al piloto, se ve al ser humano encima de la moto, no dentro de una caja. Y eso, a los que nos gusta la moto, evidentemente, eso nos llama. Pero incluso al que no le gusta la moto, También le llama. sí, le llama porque ve al personaje, ve al protagonista, le ve sobre la moto, no dentro de una caja, ¿no? Y eso, pues, hace que el relato sea más accesible y, desde luego, el explorar el mundo en moto, pues permite, pues bueno, la libertad de moverte como quieres y donde quieres, la cercanía con los paisanos, porque yo cuando me paro en cualquier aldea, en cualquier villorrio, ya sea de España, ya sea de Kazajistán, cualquier paisano se me puede acercar y hablar, ¿no? Mientras que si estás metido dentro de un coche, Sí, pues la distancia, bajada, pues no. la frontera es mayor, la distancia con el paisano es superior. Y después la emoción que supone para el que lo experimenta, el ver los paisajes, la sucesión de ocasos, los días que te llueve, el cansancio, la euforia. Entonces todo eso genera una serie de emociones, de sentimientos que en el relato lo articulan, ¿no? Porque tú puedes contar cómo es tu propia experiencia, mientras que si vas en coche, al fin y al cabo, los días son un poco parecidos, pueden cambiar los paisajes, pero tú no vas a experimentar si llueve. Hombre, el paisaje está más feo, pero no es lo mismo que si llueve y estás encima de una moto, que estás calado, que tienes miedo, que tal, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso es un poco el porqué de los viajes en moto, ¿no? Y de todo lo que has hecho, o mejor dicho, ¿qué te falta por recorrer o qué te falta por cubrir? O... Me falta mucho mundo. Mucho, ¿no? El mundo es muy grande. El mundo, eso es lo maravilloso que tiene, que el mundo es muy grande y recorrido en una moto se ve que el mundo es enorme. Entonces, siempre hay sitios que vas a descubrir. España mismo, que es mi país, bueno, pues no lo conozco en nada. O sea, he hecho muchísimas rutas por España y aún así me sigue sorprendiendo. Entonces, cuando viajas por cualquier otro país, pues al final tú conoces una ruta, pero vuelves a ese sitio, haces una ruta distinta y es otro planeta, ¿no? Entonces, al final, lo bueno que tiene la motocicleta es que te apartas de los caminos trillados, te apartas de los caminos típicos, de donde va todo el mundo, evitas las multitudes. Ahora mismo yo creo que el problema fundamental que tiene el turismo es la masificación. Yo no veo nunca los países masificados, porque claro, yo me pierdo por las carreteras más solitarias y es que no veo a nadie, ¿no? Veo a los paisanos, pero muy pocos turistas. Claro, cuando llega a una ciudad importante, ahí están los turistas, ¿no? Pero ahí voy ocasionalmente, porque tengo que resolver el tema de mecánico, conseguir o visitar algún museo o algo muy relevante, ¿no? Pero yo, si no, me pierdo por el campo. Ahora mismo, fíjate, estamos a 30 kilómetros de Madrid, y ahora mismo aquí algún excursionista, pero poco más. El bullicio está allí. Sí, eso está claro. ¿Y qué te quedas? ¿Mejor recuerdo y peor recuerdo de todos estos años? Aunque sea difícil. Hombre, los peores recuerdos son siempre los de enfermedad. El peor recuerdo es, claro, una vez que lo pasas se convierte en una anécdota que le da mucha sustancia al libro, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro de África, 1.000.000 de piedras, pues cuento cómo tengo un accidente, cómo tengo enfermedades, cómo me tengo miedo de morir ahí solo, deshidratado por una diarrea, en fin, sin saber exactamente qué me pasa. En eso, cuando pasa, pues bueno, ya, pues mira, una anécdota, cuando estás allí, estar solo y estar enfermo, eso es lo peor que te puede pasar en el viaje, porque te asustas mucho, no sabes a dónde ir y no sabes si eso va a ser simplemente una intoxicación o es que has pillado una enfermedad grave, ¿no? Un virus que te va a matar, ¿no? Los accidentes también son los peores recuerdos. En cuanto a los mejores recuerdos, pues son siempre el contacto con la gente, el descubrimiento de paisajes que no conocías. Llegar a Valdez, en Alaska, que es la ciudad con nombre español más al norte del planeta, que suponía para mí completar la vuelta al mundo en moto. Llegar a Samarcanda, llegar a los sitios donde que uno ha escuchado o ha oído en la literatura, o ha visto en documentales o en películas, y de repente verte tú allí. Eso, pues desde luego hay tantísimos que sería difícil elegir uno, ¿no? Pero esos son los mejores recuerdos, el descubrimiento, el ver por ti mismo los paisajes de los cuales has oído hablar, el que solo conoces por los libros, el que conoces por el cine, y de repente verte tú allí, formar parte del documental de tu vida. Eso es lo más bonito. Lo peor, pues los recuerdos son, pues bueno, la miseria también es el recuerdo peor, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estaba dando la vuelta al mundo, que cuando llegué a Filipinas y
ya veía miseria, y llevaba viendo miseria en África, llevaba viendo miseria en la India, llevaba viendo miseria en Nepal, llevaba viendo miseria también en el sudeste asiático, miseria en Malasia, porque la gente es pobre, en su mayoría, el 80% de la población es más pobre que tú, nosotros tenemos de todo, pero al final, aunque tú te acostumbres a que eso es lo normal, llega un momento en que hay gradaciones de pobreza y hay mucha miseria. Cuando tú estás viendo continuamente la miseria del mundo, eso se te mete dentro y al final también te hace un poco miserable el interior. Entonces llega un momento en que hay veces que estás de bajón o hay veces que no estás tan eufórico como otras veces, y en ese momento, digamos, ese peso de contemplar en directo la miseria del mundo, de formar parte de ella, sabiendo que tú eres un privilegiado, ¿no? Pues al final es como ver todo el rato un paisaje feo, ¿no? Al final eso también te acaba deprimiendo un poco, un pozo, ¿no? ahí negativo, ¿no? Antes me decías, ¿no?, que con la moto llegas a sitios donde no llegas, ¿no?, normalmente. Claro, pero, de todas las motos que has llevado en tus viajes, ¿cuál es con la que te identificas más? Hombre, tengo muchas motos con las que me identifico. Yo, está la Gorda, que es una GS 1200 del 2005, que fue mi primera GS 1200, con la que he hecho muchos programas de televisión, que está completamente transformada, mucha gente la conoce y se ha convertido en un personaje de más de mis programas. Después está la 1200 30 aniversario, que es de 2010, es Atrevida, que es con la que di la vuelta al mundo, que esa es la moto que yo conservo aparcada en la puerta de mi casa y es la que uso de forma cotidiana. Tiene ya, pues del 2010, imagínate, tiene ya unos cuantos años, pero para mí... kilómetros tendrá. Sí, bueno, no llega, va a hacer 100.000 ahora, ¿eh? Ah, sí, tampoco. Sí, porque es que como he usado sucesivas motos, no les hago excesivos kilómetros, hombre, 100.000 kilómetros a una moto que da la vuelta al mundo, porque dar la vuelta al mundo son 50.000 kilómetros, ¿eh? La circunferencia, o Sí. sea, hacer todo el radio, o sea, toda la circunferencia de la Tierra, al final son 45.000, entre que haces desvíos, 50.000. Pero los kilómetros también son muy malos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la Gorda tiene 150.000 kilómetros, pero claro, 150.000 kilómetros muy malos. Muy malos. O sea, muy mala combustible, muchos baches, pero para mí quizás mi moto sea Atrevida, porque es con la que hice el viaje más importante, que es la vuelta al mundo, ¿no? Y luego, pues, he decidido pasarme a Harley Davidson cuando salió la Pan America, porque me llamó muchísimo la atención. Es una moto que no se parece a ninguna otra. Sí. Sigue una línea estética completamente única, te puede gustar o no, hay quien la ama y quien la odia. Sí, pero es diferente. Sí. Es completamente diferente y reconocible. Y sobre todo, a mí me parecía que una marca que tiene 150 años de historia, o sea, Harley Davidson es ya una marca centenaria, ¿no? O sea, 120 años de historia. 120 años. Una marca que tiene 120 años de historia, que saque la primera moto trail de su historia, como moto trail, maxi trail, pues a mí me parece una moto histórica, y entonces a mí me apetecía vincular mi historia con la de Harley Davidson, porque no deja de ser, no es una marca que haya nacido en China con todo el respeto para las motos chinas, ¿no? Pero no es una marca que haya nacido recientemente, sino una marca con tremenda solera, y lo que es sorprendente es que la moto vaya tan bien para ser la primera que han hecho. No, la verdad es que sí. Con este auge, ¿no? Un ejemplo es esta Harley, este auge del universo trail, Sí. de toda la cantidad de subsegmentos, de más off-road, más aventura, llanta 19, 17, 18, 21. A la gente que quiere empezar, ¿no?, atreverse a salir más allá de su casa, de su círculo de confort, de su radio de uso habitual, ¿qué le recomendarías? ¿Qué consejos le das a alguien que diga, bueno, vamos a hacer un viaje, poco a poco, vamos a ir ampliando radio de acción y no sé, Pues el consejo es que se atrevan, porque la verdad es que viajar en moto es de lo más sencillo. La vida de un motero, o sea, la vida de un viajero en moto es de lo más sencillo, es quizás lo más adictivo, es que esa semana, esos 15 días, ese mes o ese año que te puedas coger, tu vida se resume en hacer la ruta prevista en el día, encontrar un sitio donde dormir y donde comer. Y al día siguiente se repite y es limpia completamente el cerebro, porque no tienes más preocupaciones. Al final, el tiempo que estás en el casco, o sea, dentro de tu casco durante horas, te sirve como una especie
de limpieza emocional e intelectual, porque hay que saber estar solo para poder estar tanto tiempo en silencio. A mí no me gustan los intercomunicadores, ¿no? Yo viajo solo, pero si viajar acompañado no me gustan los intercomunicadores. Me gusta estar dentro de mi pensamiento porque te remontas a cuando eras niño, a la juventud, las cosas que has hecho bien, las cosas que has hecho mal, y eso necesitas. Hay gente que a lo mejor no es capaz de soportarlo, pero a mí me gusta, yo creo que es vital. Entonces, la vida es muy sencilla. La vida es simplemente cumplir con unos deberes básicos, que es, tengo que hacer mi ruta prevista, tengo que encontrar un sitio donde dormir y un sitio donde comer. Y en eso se resume todo. Entonces, es una simplicidad tan grande, y lo que tratas es de simplemente resolver las dificultades que el mismo viaje te va poniendo, porque todos los viajes de aventura significan un montón de dificultades que tienes que ir superando, desde conseguir combustible, conseguir comida, encontrar la ruta correcta y evitar accidentes y que se averíe la moto. El tema de papeleos, ¿no? También, ¿no? Sí, que puedes tener. Ya cruzar las fronteras ya es una auténtica odisea, dependiendo de fronteras son más o menos difíciles, pero eso ya te pone en un estrés, te obliga a lidiar con los aduaneros, te obliga a interactuar con la gente. Yo creo que también el viaje en solitario es el más divertido o el que más te enseña sobre ti mismo, porque te obliga a relacionarte con los paisanos, te obliga a relacionarte con la gente local, porque necesitas, nadie se puede encargar de hacer esa tarea sino tú. Entonces eso yo creo que también lo más importante que hace el viaje en moto de aventura es que te permite conocerte a ti mismo, porque tú no sabes quién eres hasta que no te someten a presión. Es como en las películas, tú no sabes cuál es el personaje de una película y cómo va a reaccionar este personaje, no sabes lo que tiene dentro hasta que lo sometes a presión. Pues bueno, un viaje de aventura supone someterte a presión por el clima, a presión por el idioma, a presión por los funcionarios corruptos, sí, cosas que no conoces, a presión por ¿no? las aduanas, a presión por la dificultad de la ruta, a presión por el hambre, el cansancio, la sed. Entonces, hasta que tú no te ves metido en el lío, no sabes cómo reaccionas. En función de cómo reacciones, pues esta vida te puede apasionar o te puede espantar, ¿no? Yo creo que uno rápidamente, en cuanto hace su primer viaje a Marruecos, pues ya sabe si esta vida le va a gustar, ¿no? Entonces, hombre, consejos que yo recomiendo, pues tenemos ahí Marruecos, que es un país cojonudo para empezar, es un país barato, es un país seguro, es un país cercano, y es un país que, por ejemplo, los daneses, los noruegos, pegan leches por ir a Marruecos. Para ellos está lejísimos, en cambio para nosotros es el patio trasero. ¿Qué ocurre? Que como lo tenemos tan cerca a veces lo despreciamos, pero vamos, es cojonudo para vivir la experiencia de sumergirte en una cultura distinta, en un idioma diferente, en un ambiente oriental, entonces en unos paisajes acojonantes, en unas rutas sin asfaltar asequibles, ¿no? Y permite el bautizo de la auténtica aventura, porque una vez que has ido a Marruecos te puedes ir a Tayikistán. Ya, te da igual, ¿no? Pues oye, Miquel, gracias por tu tiempo. Nada, hombre, siempre es un placer hablar con vosotros. Nos veremos más y haremos más rutitas. Pues por supuesto, cuando y queráis. más viajecitos. Rock and roll. Chao.